Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Nosotros estamos emocionados por este tiempo que vamos a pasar juntos y bueno, pues para nosotros también es un honor y un privilegio poder compartir este tiempo con todos ustedes. Yo creo que hay una expectación y también la tenemos nosotros porque estamos conscientes de que cuando hablamos de temas así, pues también hay la oportunidad y claro que sí, Dios la ocupa para manifestar cosas importantes, ¿no? Porque a final de cuentas estamos hablando del mundo espiritual y de la presencia de Dios. Así es de que, bueno, pues sean todos bienvenidos. Esta es la segunda clase Ujú. y quisiéramos empezar con una oración, mi vida, si me haces favor. Sí, Señor, te damos gracias por este tiempo de Gracias. enseñanza que vamos a empezar. Te pedimos, Señor, que tú estés hablando a los corazones de cada persona que va a participar de esta clase, que tú grabes, Señor, tu palabra con letras de fuego, que abras el Sí, entendimiento de Señor. todos para que podamos tener un provecho práctico para nuestra vida, Señor, de todo lo que vamos a estar hablando en este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, quiero decirte que obviamente sí hay algo que vamos a estar estudiando, pero también te quiero decir que es una clase práctica. Tiene Así mucho de es. taller esta clase, porque tenemos claro que Dios nos ha puesto como sus hijos para ayudar a otros a conocerle, a acercarse a Él, pero también a vivir de acuerdo a sus principios. Y eso a veces no es tan fácil, porque hay, precisamente hoy vamos a hablar un poquito de eso, hay ciertos obstáculos que a veces se presentan que hacen que la gente piense que ser cristiano o seguir a Dios es una religión, una cosa así, pero en realidad es una forma de vida que implica obviamente nuestra voluntad, claro, pero también el saber y conocer pues que Dios es poderoso y fiel y no solo eso, sino que nos ha conferido su autoridad y su nombre y su poder no solo para nosotros mismos, sino para otros también. Así es. Y bueno, nada más me gustaría hacer un pequeño repaso, vamos a decir, de lo que estuvimos hablando la clase anterior para recordar nada más y poder enlazar con lo que vamos a hablar el día de hoy. Estábamos hablando de que existe el mundo espiritual, que nosotros mismos como seres que el Señor creó, pues tenemos cuerpo, alma y espíritu. El Señor, nuestro Dios, es espíritu, sus ángeles son espíritus y también están los ángeles que cayeron, que son espíritus, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener esa conciencia del mundo espiritual en el cual nosotros vivimos, ya sea que lo entendamos o no, o creamos en él o no, pero es una realidad. Y ahora que somos hijos de Dios, tenemos que comprender cómo se mueve ese mundo espiritual, cómo nos afecta y cómo nosotros también podemos intervenir para que las cosas cambien y dejen de ser lo que han estado siendo o que deje de pasar lo que muchas veces pasa y que no entendemos por qué. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, es decir, pensamos a veces que ser una persona que ama a Dios o que cree en Dios es un asunto de una religión, porque es lo que normalmente Uh -huh. toda la gente cree. Y de alguna manera también se hereda, porque eso pues te lo enseñan en tu casa, pues vamos a tal cosa, o perteneces a tal, ¿verdad? Religión y tal cosa. Pero muy pocas veces nosotros tomamos como la iniciativa o nos metemos realmente a investigar acerca de nuestra propia fe. Uh -huh. Y eso también es importante que lo entendamos, porque no se trata de ritos, no se trata de formas o de fórmulas, se trata de una relación personal, individual, aunque se vuelve colectiva cuando hablamos de iglesia, Dios nos busca de manera personal. Uh -huh. Y la obra que hizo Jesús la hizo también para cada uno, aunque sea para todos, es para cada uno. Y lo que espera el Señor pues es que lo busquemos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo, ¿verdad? Y que lo vamos a encontrar seguramente si lo buscamos, porque Él es así, Él es fiel y Él es verdadero. Así es. Y el día que lo recibimos, el día que nos ponemos a cuentas con Él, que le entregamos nuestra vida, que nos arrepentimos de nuestros pecados y nos consagramos y lo reconocemos como Señor y como Salvador, delante de nosotros se abre una puerta
que estaba antes cerrada. Por eso les decía que vivimos en un mundo que a veces no entendemos, ¿no? Pero el día que el Señor nos hace parte de su familia y somos adoptados ese día, nosotros tenemos acceso a ese mundo espiritual ya de una manera entendida, ¿no? Conforme vamos aprendiendo la palabra de Dios y leyéndola, nos damos cuenta de cómo va funcionando, ¿no? Este mundo espiritual al que nosotros pertenecemos también. No solo pertenecemos, sino que Dios nos llama para intervenir. Así es. O sea, es decir, mucha gente pudiera pasar toda su vida en una ignorancia absoluta del mundo espiritual. Inclusive hay escrituras que hablan de eso, no las vamos a tratar hoy porque no es lo mismo, no es de lo que vamos a hablar hoy, pero hay escrituras que dicen que para el hombre natural, es decir, para el que no tiene una relación con Dios, las cosas del espíritu son una locura. Uh-huh. Entonces es lógico que alguien que no está metido con el Señor y que no está buscando su presencia, le parezca todo raro, loco, extraño, ajeno. Eso es una señal para ti que me estás viendo, si en realidad estás buscando de Dios o no, porque el mundo espiritual es real y es más real que el mundo físico. Eso también lo mencionamos un poquito la semana pasada, porque dijimos que todo lo que se ve procede de lo que no se veía, por ahí empezamos. Así Entonces es. El mundo espiritual es mucho más real que el mundo natural, ¿no? En el que vivimos, interactuamos, que va a ser este mundo en el que interactuamos, para cualquiera de nosotros es solamente por un tiempo. En cambio, el mundo espiritual, lo que es del espíritu, es eterno, es para siempre. Es la parte eterna de nuestro ser actual, ¿no? El cuerpo, pues bueno, se va deteriorando, como les decía la semana pasada, puede ser que esté dañado, que no esté completo, pero eso no nos hace menos personas, sino que simplemente este cuerpo un día pues se va a desgastar y ya no nos va a servir, pero también hay promesas en la palabra al respecto de este cuerpo, ¿no? El Señor también tiene ya resuelto eso, pero la parte espiritual es la que nos está ahorita ocupando y es a la que queremos enfocarnos. Uh-huh. Y bueno, me gustaría que leyéramos uno de los últimos versículos que estuvimos leyendo. Si me haces favor, mi vida. Uh-huh. Si tú tienes una libreta y estás anotando, te voy a pedir que anotes los versículos. Vas a tener tiempo después de leerlos en tu casa. Si tienes una Biblia a la mano, pues sácala y tenla también ahí. Y esto es Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Así es, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, esos son los versos de los que vamos a partir también para hablar hoy, porque bueno, ya los leímos, nos parecieron interesantes, dijimos algunas cosas muy valiosas, pero yo creo que vale la pena que los desmenucemos un poquito. Porque bien dice aquí que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Primera pregunta, ¿cuáles eran esos delitos y pecados? ¿No? Que eso es exactamente lo que... Porque a veces leemos y como que, sí, qué malo era yo. No. Espérate. Primero tienes que entender que estamos hablando de la palabra de Dios, nada está ahí por casualidad, todo tiene una razón de ser. Para cualquier hijo de Dios, la palabra, la Biblia, es el fundamento de su fe. Quiero que sepas, después de haber recibido a Cristo y que Jesús es la roca, su palabra es la que nos va a dar dirección y nos va a dar sabiduría. ¿Ok? Hay diferentes versiones, con mucho gusto vamos a estar tocando diferentes versiones a lo largo del tiempo. Yo creo que vale la pena que te recuerde que existe una Biblia electrónica que puedes bajar de las tiendas, ¿verdad? Del Apple Store o la otra, la que viene ahí, de Google, en fin, y el Play Store. Y también puedes, en esa Biblia tú puedes tener diferentes versiones, y cuando lees un texto y quieres investigar cómo se tradujo en otro momento la misma escritura para tener como más clara la idea, lo puedes hacer.
Ahorita vamos a estar ocupando la Reina Valera 1960 como principio, pero de repente vamos a ocupar otras versiones y con mucho gusto te las vamos a estar mencionando. Ujú. Ok, entonces dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿ok? Bueno, quiero decirte que hay otra escritura que me parece importante que la podamos leer. Si me haces favor, te voy a pedir que vayas a tu Biblia o anótalo, que está en Gálatas. ¿Qué es Gálatas? Gálatas es la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 5, verso 19. ¿Cómo se anota así? Como es el único libro que puedes poner Gal, yo le pongo Gal y luego le pongo 5, 2 puntitos, 19. Ya con eso sé en dónde está esa cita. ¿Ok? Y bueno, y dice así, ¿lo lees, por favor? Sí. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, aquí estamos viendo con estos dos textos bien clarito. Todos estábamos mal, todos estábamos alejados de Dios. Viene Jesucristo, nos da vida juntamente con Él. Y todo esto que era en lo que vivíamos, ya el Señor, digamos, nos da la capacidad de separarnos de eso. Eso es parte de lo que llamamos el arrepentimiento. Cuando nosotros podemos reconocer que ahí estábamos o que ahí hemos estado, pero que ahora a partir de que le entregamos nuestra vida a Jesús, esas cosas se tienen que acabar. Y ahorita vamos a decir, ¿ves lo que te dije al principio? Aquí donde la gente empieza a decir, no, es que ahí, quién sabe qué, lo que ustedes leen, o les prohíben, y quién sabe qué tanto rollo saca la gente para tratar de no someterse voluntariamente a lo que dice Dios en su palabra. Pero eso es nada más hacerse tontos. En realidad todos tenemos conciencia y la conciencia te dice esto que hiciste está mal. Aquí en la Biblia lo único que pasa es que está como muy clara la descripción, la lista, ¿sí? ¿A poco hay lista de pecados en la Biblia? Sí, sí hay. Esta es una de ellas, y es una de las más completas, por cierto, donde el apóstol Pablo le habla a este grupo de gente y a toda la iglesia, que nos incluye a nosotros, y nos describe cuáles son esas obras. Si te fijas en el versículo que leímos antes en Efesios, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que todo esto estaba como gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu. Aquí... Oye, ¿a poco es la Biblia? Sí, sí es la Biblia. ¿Y dice de espíritus? Sí, sí dice de espíritus. ¿Existen los espíritus? Sí, sí existen los espíritus. Ay, es que yo no creo esas cosas. Es que no se trata de si lo crees o no lo crees, porque la palabra es clara. Y bueno, si tú nunca has tenido una experiencia, ¿verdad? Bueno, eso ya es otra cosa, pero eso no quiere decir que no estén ahí y que no hagan lo que hacen. Voy a hacer un paréntesis hablando de los espíritus, vamos a seguir tratando esto con mucha insistencia, pero también dice la palabra que los espíritus se conocen por sus frutos. Las personas, o sea, el espíritu de las personas se conoce por los frutos que producen las personas. De la misma manera los espíritus, o sea, ángeles o ángeles caídos, espíritus inmundos, demonios, como le quieras llamar por ahorita, ¿verdad? También tienen ciertas cosas que hacen, que producen cosas, ¿verdad? Y con eso podemos empezar a darnos cuenta que están interviniendo, que se están manifestando, ¿verdad? Pero por lo pronto aquí ahorita de una manera muy general y muy completa, dice la Escritura que hay un príncipe de la potestad del aire, bajo el cual están todos los que no obedecen a Dios, ¿verdad? Clarito dice ahí, hijos de desobediencia, y que todos estábamos ahí. ¿Hasta cuándo estamos ahí? Hasta el día en que le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Antes de entregarle nuestra vida a Jesucristo, con religión o sin religión, nosotros no, si consciente y voluntariamente no le rendimos nuestra vida a Jesús, tenemos una religión, pero no tenemos una relación y no hemos reconocido a un Señor y Salvador que se llama Jesús. Y todos tenemos necesidad de reconocer a ese Salvador
porque todos hemos cometido pecados. Hay gente que considera que porque no ha matado a nadie, no ha pecado. Y ahorita estamos viendo esta lista que está aquí, pero ciertamente esta lista, si la vemos bien, incluye cosas que no se cometen necesariamente en la parte física, sino que está hablando, por ejemplo, de envidias, ¿no? Que son cuestiones del alma. Entonces, y de hecho dice la palabra que el que dice que no ha cometido pecado, pues miente, ¿no? Y porque dice el Señor que todos hemos pecado, todos. Ni uno solo ha dejado de pecar. Y quiere decir que también esos hermosos bebés que ahorita están y que son inocentes, pues un poquito de tiempo más adelante, desafortunadamente, también van a empezar a decidir hacer cosas que están aprendiendo que están mal. Entonces ya desde el momento en que una persona hace algo que sabe que no está bien, está cometiendo un pecado. Y ya automáticamente viene la necesidad de un Salvador, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros, y nosotros ahora lo conocemos, Él nuestro Señor, nuestro Salvador, nos ha reconciliado con el Padre y nos ha limpiado de todos estos pecados, pero también nos ha librado del poder que estos pecados tenían sobre nuestra vida. Y bueno, yo quiero que vayamos recapitulando algunas cosas, si tú estás tomando notas. Una, bueno, ya dijimos que todos los seres humanos somos espíritu en esencia, junto con todo, inclusive Dios es espíritu y nos hizo espíritus a nosotros. Que el ser humano traiciona a Dios, cae en pecado, todos los seres humanos estamos en pecado, que necesitamos un Salvador, también eso lo puedes ir anotando, que todos vivimos conforme a nuestros deseos y pensamientos. Ahorita les voy a volver a pedir que lo anoten porque voy a afinar un poquito esto que estábamos diciendo ahorita, y que eso es lo que nos, de alguna manera nos hace estar sometidos bajo un espíritu que es contrario a Dios y que de alguna manera nos tiene esclavizados. Para que vayas anotando, por favor. Es importante esto. Ahora, mi esposa dijo algo que también es muy importante. Los niños nacen así con inocencia y así están, hasta el día que, como dijo ella, aprenden a hacer algo que saben que está mal y deciden hacerlo. Es decir, cuando voluntaria y conscientemente alguien, por pequeño que sea, decide hacer algo que sabe que está mal, ahí empezó la vida de pecado en el ser humano, por pequeña y sencillo que sea. Es terrible la condición en la que quedamos después de la caída. Si no hubiera sido por Jesús, nosotros no tendríamos ninguna oportunidad. Ahorita mi esposa lo dijo de una manera muy hermosa. Gracias a Dios podemos tener por su obra y sacrificio libertad de todas esas cosas. Es cierto, pero hay que entender y aprender. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos con conciencia, podemos autoengañarnos y podemos llegar a cometer errores aún de fe por no saber. Y discúlpame lo que te voy a decir, pero el ser ignorante no te libra de lo que estás haciendo. Es como la ley. Tú cometes un error conforme a la ley y no porque la ignoraras estás exento de pagar, ¿verdad?, el precio por lo que hiciste mal. Bueno, pues es lo mismo. El hecho de no saber ciertas cosas no te quita la responsabilidad. Y es mucho lo que habría que hablar acerca de esto, pero nada más quiero que puntualicemos el asunto. Entonces, todos los seres humanos necesitamos un Salvador, sí. Todos los seres humanos estamos sujetos bajo ciertas cosas por nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Y por nuestro propio corazón. Y eso es lo que nos mantiene en esa condición. Y si nosotros recibimos, aceptamos a Jesús, empieza este proceso de sanidad y de libertad. Te quiero volver a leer este pedacito en Efesios capítulo 2, verso 3, donde dice que estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esos son dos áreas del ser humano, porque aquí vamos a hacer un paréntesis. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tres cosas, ¿ok? Ya dijimos que somos espíritu en esencia, eso es importante, pero tenemos estas otras dos áreas que son el alma y el cuerpo. Bueno, principalmente el asunto del pecado está registrado, ¿verdad? O hay un sometimiento por causa de nuestra naturaleza caída en el área del cuerpo y en el área del alma.
Por eso dice ahí la carne y los pensamientos. Cuando leímos la lista que acabamos de leer, manifiestas son las obras de la carne. Aunque menciona también en el alma, porque la carnalidad implica también el alma. Pero fíjate, aquí sí quiero que pongas atención y vayas anotando, porque además de ribete hemos encontrado con los años que las personas no entienden los significados de las palabras. Entonces, encima de que cometen los hechos, aunque no conozcan las definiciones, eso no es importante, ¿no? O sea, no es importante la definición, sino el hecho de haber cometido el pecado. Es importante saber que sí existen claras definiciones de lo que son pecados. Entonces, ¿por qué es importante? Porque son las ataduras que me tienen atrapado. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la Escritura. Y también dice que no me debo dejar dominar por nada. El único que me debe dominar es Dios y su Espíritu Santo. Fuera de eso, ni mi coraje, ni mis deseos, ni mi ambición, nada me debe dominar. Ni una copa de alcohol, ni el tabaco, nada me debe dominar. Todo debe estar bajo el dominio de Dios en mi vida y obviamente bajo mi dominio. Después vamos a hablar, no es que no se pueda tomar una copa de vino, es que no debes embriagarte, no debes ser un esclavo de una adicción. Ese es el asunto. A veces la gente no lo entiende, pero tenemos que entenderlo, ¿ok? Entonces, fíjate, vamos a irnos con esta pequeña lista que es importante. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esas 4 cosas están directamente relacionadas con el área sexual, ¿ok? Ahora, paréntesis. La sexualidad es algo que creó Dios. La sexualidad la creó Dios en su forma, tiempo y contexto. No solo es para procrear en el caso de los seres humanos, pero sí es importante saber que Dios lo creó para un compromiso llamado pacto, que se llama matrimonio, que implica responsabilidad y compromiso permanente. Yo sé que hay divorcios, situaciones y lo que sea, sí. Eso lo trataremos después. Pero de inicio y como principio, Dios crea la sexualidad como algo especialmente bendecido. Fíjate bien, bendecido y santo. Aunque suene extraño para algunos lo que estoy diciendo, la sexualidad vivida correctamente en el matrimonio, conforme Dios lo ha determinado, es una bendición creada y establecida por Dios. Cuando habla de pecado, habla de todo el desorden en el que entramos por estar alejados de Dios y en ignorancia. Así es. De hecho, bueno, yo les recomiendo que también ustedes en la semana lean la primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la primera carta, está hasta la parte de atrás de la Biblia, y prácticamente podemos ver en toda la carta que está hablando pues precisamente de esto que estamos comentando, ¿no? Una vez que nosotros hemos recibido al Señor, una vez que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos que procurar andar guardando las cosas que están escritas en la palabra, ¿no? De hecho está diciendo aquí que una vez que hemos recibido al Señor, en el capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, y dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces es importante que nosotros seamos honestos, principalmente con nosotros mismos y evidentemente con el Señor, porque también a veces queremos justificarnos, ¿no? De actitudes o de cosas que seguimos haciendo que no están bien, y la realidad es que delante del Señor eso no es correcto, sino que tenemos que ser
honestos, el Señor nos limpia y tenemos que procurar vivir una vida que al Señor le agrade. Y bueno, te preguntarás, y está bien, ¿qué tiene que ver esto con la palabra guerra espiritual? Bueno, pues tiene que ver todo. Porque guerra espiritual tiene que ver, como ya dijimos también en la clase pasada, y hoy lo vamos a volver a repetir, esto que se establece una vez que el hombre cae en pecado, una vez que el hombre ha dejado de estar cerca de Dios, lo que ocurre es que empezamos a tener una separación. Y entonces sucede que está mal nuestra vida delante del Señor y el enemigo se aprovecha de eso. Nosotros tenemos que tener claro el asunto. El enemigo se aprovecha de nosotros y nosotros tenemos que aprender que una vez que le entregamos nuestra vida a Jesús, el Señor va a hacernos libres de todas esas cosas, pero a nosotros nos toca luchar y batallar. Acuérdate que dijimos que hay un príncipe de la potestad del aire que tiene sujetos o sometidos a los seres humanos por causa, ¿verdad?, del pecado. Y entonces lo que hace el enemigo es fomentar el pecado. Es decir, ahí donde vienen las famosas tentaciones, ¿no? La tentación viene a ser como que esa parte donde el enemigo te ofrece a ti en lo personal, en las áreas de tu propia debilidad, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, cosas para que tú te mantengas atrapado en esos pecados. Y eso es algo muy importante porque ahorita mencionamos adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Son 4 pecados que tienen que ver con el área sexual, los voy a repasar rápido. Adulterio es tener relaciones sexuales siendo casados con alguien que no es tu esposo o tu esposa. ¿Ok? Eso es un adulterio. Fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado, es decir, fuera del matrimonio, sin estar casado. Generalmente son los jóvenes los que cometen fornicación, es decir, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, y eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Siempre es fuera del matrimonio, si te fijas. Inmundicia, bueno, inmundicia es cualquier desorden sexual ajeno a una vida correcta de matrimonio. En el matrimonio hay mucha libertad, en el matrimonio, dentro del matrimonio. Eso es un tema que no vamos a tratar ahorita, pero el Señor dio bendición y libertad a la pareja casada para tener una vida plena en el área sexual. Vamos a dejarlo ahí. Todo lo que es fuera de eso entra dentro de lo que ya estamos hablando como pecados sexuales. Lascivia es un deseo excesivo, incontrolable. Dentro de la lascivia podemos tener probablemente ya la pornografía y otro tipo de cosas. Todos estamos expuestos a eso. Somos seres humanos, es parte de nuestra naturaleza, incluso caída. Si no fuera por Dios, prácticamente en alguna de estas áreas podría alguien estar atrapado sin poderse salir. Sí. Porque y no hablamos... tiene que ver nada más, no tiene que ver con la edad, porque un niño que es expuesto a la pornografía, por ejemplo, pues puede quedar atrapado en Seguro, esas cosas queda. Y es una batalla que muchas veces ni siquiera saben cómo salir, ¿no? No saben. Si un adulto no puede, imagínate un Sí. niño menos, ¿no? Está totalmente vulnerable y expuesto, y es parte de lo que estamos experimentando el día de hoy. Sábete, conócelo, compréndelo. Sí hay un dominio ilícito de espíritus inmundos sometiendo al género humano a mantenerse alejado de Dios. Y es precisamente ahí donde entra este trabajo del que le llamamos guerra espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, conociendo a Cristo, tenemos la oportunidad de ser libres, pero no solo nosotros mismos, sino que una vez como comprendiéndolo, podemos hacerlo en ayudar a otras personas para ser libres de lo mismo. Pon atención a eso. Entonces, seguimos con el asunto de cuáles son los siguientes pecados de la lista. Espero que te vayan quedando claros. En el verso 20 dice idolatría, estamos en Gálatas 5, verso 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Bueno, fíjate bien cómo tiene una relación aquí cercana la palabra idolatría con la palabra hechicería. Estas dos las quiero poner juntas. Hay mucho que decir acerca de esto, pero mira,
para no entrar en cosas que sean complicadas para ti, te voy a explicar la palabra idolatría y te la voy a explicar muy sencillo. Dios es un Padre, es justo, es poderoso, es fiel y en Él tenemos todo lo que necesitamos. Así es. Se manifiesta Jesús a nosotros como el esposo, fíjate bien, como el prometido de la iglesia. ¿Sí? Si tú lo sabes, si no, pues te lo comento. Jesús se manifiesta como el prometido, como el esposo de la iglesia. Bueno, la idolatría desde el Antiguo Testamento y después en el Nuevo se trata de infidelidad. Ujú. Es decir, buscar en algo o en alguien que no es Dios lo que solamente deberías de buscar en, con y para Dios. Así es. Pero esto a veces solamente se piensa que se refiere a una imagen, una representación. No solamente se refiere a eso. Se refiere a cualquier cosa que en tu mente y en tu corazón tenga un valor más alto o un lugar más alto que el que tiene Dios. Lo voy a repetir. La idolatría es cualquier cosa o cualquier persona o cualquier asunto o cualquier ideología, cualquier cosa que en tu mente y corazón tenga un lugar más alto que Dios. Eso es la idolatría. Fíjate qué importante lo que te acabo de decir, porque muchas personas piensan que están libres de ese pecado y muchas veces están engañándose a sí mismos porque hay una persona o un asunto, su dinero, su trabajo, su empresa, su coche, su tiempo, sus pasatiempos. Es decir, hay un montón de posibilidades de que haya cosas que estén quitándole la gloria a Dios en tu vida. Aquí es donde mucha gente que empieza a conocer de Dios, de repente como que pierde el concepto claro de lo que significan los mandamientos. Ujú. El primer mandamiento. Yo creo que cualquiera de ustedes o la mayoría saben los 10 mandamientos de la ley de Dios. Están en Éxodo capítulo 20, después los buscan, ¿sí? Pero tener a Dios por sobre de todas las cosas, honrarlo por sobre de todas las cosas, amarlo por sobre de todas las cosas, que es el primer mandamiento, implica hijos, implica padres, implica cualquier esposo, esposa, lo que sea. Nada ni nadie puede tener un lugar más alto que Dios en tu vida. Pero esto no ocurre si tú no te enamoras de Dios. Parece una imposición complicada. Yo recuerdo cuando no conocía a Dios, me llevaron igual a aprender el catecismo, me enseñaron la ley de Dios o los 10 mandamientos, pero yo no sentía eso, yo nada más lo conocía. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Inclusive era muy pequeño, muy reducido. Es más amplio que eso. Pero yo no sentía eso. Yo nada más tenía un concepto. Ujú. En cambio, cuando conocí al Señor y empecé a relacionarme con Él, yo dije, no hombre, aquí yo no quiero ofender al Señor. O sea, quiero que Él sea todo en mi vida. Eso pasa cuando te enamoras de Jesús, te enamoras del Señor. Y es real. Para los que verdaderamente buscan a Dios y le aman, esto empieza a ocurrir. Tu corazón se empieza a llenar. Quieres más. Ese amor llena tanto tu corazón que de verdad no es nada difícil terminar con cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Ujú. Sí, porque ese cambio viene con el nuevo nacimiento. Dice la palabra que somos hechos nuevas criaturas y que todas las cosas pasadas quedan atrás y que ahora todo es hecho nuevo. Entonces, efectivamente, pudimos haber estado viviendo en sumergidos en ese mundo de cosas que nos alejaban de Dios, pero ahora nosotros hemos sido reconciliados con Él y ahora las cosas son diferentes. Lo hemos conocido por experiencia más que por imposición. Es una experiencia personal, como les comentaba también la semana pasada, es algo infalsificable, el encuentro que tenemos con Él, cada uno de nosotros. Nadie nos puede decir que nos impusieron o que nos engañaron, porque lo vivimos en realidad y lo experimentamos. Entonces hay algo que empieza a cambiar en nosotros el día que nacemos de nuevo y efectivamente empezamos a dejar cosas que antes nos agradaban, hablamos de una manera diferente, sin que nadie nos hubiera dicho esto está mal o aquello ya no lo hagas. Simplemente empiezas a conocer al Señor, te enamoras de Él
empiezas a sentir de hecho su abrazo, él se manifiesta a tu vida y entonces tú quieres, no es que nadie te lo está imponiendo, sino que tú quieres agradar, corresponder a ese amor, porque no hay nada, no hay manera de pagar lo que él ha hecho por nosotros, pero sí podemos amarlo de todo corazón y como les decía hace un momento, tratar de vivir una vida que a él le agrade. Y él ve nuestro corazón. Él sabe que somos todavía seres humanos, ¿no? Vivimos en este cuerpo, seguimos siendo gente que vive en esta tierra, pero ahora la diferencia es que Él está en nosotros, con nosotros, y además Él nos ayuda en las áreas en que somos débiles. Claro. Así que bueno, ve tomando nota de todo esto porque no es difícil romper con el yugo que teníamos con las cosas que desagradaban a Dios cuando empezamos a amar a Dios. Y de hecho Él nos ayuda, eso lo vamos a estar viendo también. Pero sigamos con la lista. Hechicerías. Fíjate que la palabra hechicería, ay no, es que yo nunca hago nada de eso. Te voy a dar un principio de hechicería y de brujería. El principio así de la hechicería y la brujería es la manipulación. Fíjate qué tremendo. ¿Por qué? Generalmente la gente cuando anda buscando hacer cosas de ese tipo es porque quieren que otras personas hagan lo que ellos quieren o quieren que les pasen cosas a las otras personas. Eso es lo que hacen los manipular. Entonces, ¿qué quieren? Que tratar de ver que todo lo que alrededor sucede de alguien sea para que se enamoren de ellos o para que les vaya mal. Es lo que le hacen, lo que le pagan a los brujos para hacer. Y en realidad ese es el principio. O sea, es decir, aunque uno no se dedique a eso, nunca haya una limpia, ni le hayan hecho lectura de cartas de café, de todas esas cosas, ¿verdad? En realidad, cuando una persona es obcecada en relación a que las cosas tienen que hacerse como él o ella dice, cuidado, porque puede haber un principio de ocultismo y de hechicería en eso, porque así es como empieza y de ahí surge. Entonces ten mucho cuidado porque no pienses, ahora, si encima de todo sí lo has hecho, si encima de todo has jugado a la ouija, o ha sido que te lean el café o la mano, o has ido a, no sé, cualquier clase de cosa, le llamamos ocultismo a todas estas prácticas. Todas estas cosas ameritan que tú tengas claro que le has dado lugar, oportunidad y puerta abierta al enemigo para que haga cosas en tu vida. ¿Y cómo se manifiesta para seguir? Cada una de las cosas que hemos dicho y las que faltan, se manifiesta en que hay un dominio sobre ti. Generalmente la cuestión de hechicería y brujería, el dominio que traen es un dominio basado en el temor. ¿Por qué me va a pasar? ¿Porque me dijeron? ¿Porque ya va a ocurrir? ¿O porque yo quiero que le ocurra? Y entonces ya le fui, le di o le pagué a tal persona para que hiciera tal o cual cosa. Y hay gente que dice, no, eso no existe. Sí, sí existe. Y te voy a decir una cosa. Las cosas no ocurren si estás bajo la bendición de Dios, bajo la protección de Dios y bajo el cuidado de Dios. Pero si te sales de ahí o no estás ahí, estás expuesto. ¿A qué? A que pasen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ese es el origen. El origen es el pecado, la desobediencia, la ignorancia, todo junto. Ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros no entramos correctamente a arrepentirnos, a arrancar eso de nuestra vida, sigue habiendo cierta capacidad del diablo, del enemigo de nuestras almas, del espíritu, del príncipe de la potestad del aire, para gobernar o para someter nuestra vida, incluyendo a veces, aun cuando tú ya le entregaste tu vida a Cristo, si tú no renuncias, si no te arrepientes, si no te conviertes, sigues teniendo áreas en tu vida que el enemigo puede estar utilizando. Fíjate qué importante. Y bueno, estamos mencionando todos esta lista de pecados, que no son todos, pero es una de las más completas, porque como decíamos también en la clase anterior, este asunto de la guerra espiritual tiene que ver también con cuestiones legales, vamos a decir así. Entonces hay cosas que nosotros hacemos que dan derecho también a que el enemigo haga cosas en nuestra vida. Y bueno, les leo este versículo que está aquí también en la primera carta de Juan, en el capítulo 2,
Dice el versículo 1: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso quiere decir que efectivamente, además de todo, el Señor está ahí, no nos deja, ya nacimos de nuevo, ya nos rescató, pero Él sigue al pendiente de nosotros y sigue pues defendiéndonos, ¿no? Porque un abogado es lo que hace, esa es su función también, ¿no? Entonces, necesitamos conocer, identificar. Yo sé que algunos ya saben lo que son cada uno de estos pecados, pero estamos siendo específicos porque hay algunos que no. Y esta es una clase, entonces necesitamos ser muy puntuales en lo que cada una de estas cosas significa o es, para que también las podamos identificar, si es el caso, en nuestra vida, y podamos pedir perdón si es que aún no lo hemos hecho, si es que hemos cometido alguna de estas cosas. Pero como esto es un taller, aunque ya lo hayas hecho, lo vamos a volver a hacer. Aquí nos vamos a detener en cuanto a la enseñanza, porque son 8:12. Y yo creo que aquí ya vale la pena que tú tengas un momento de reflexión sobre las cosas que hemos hablado hasta ahorita y entrar en la parte práctica. ¿Por qué? Porque yo necesito, una vez que conozco en mis áreas de debilidad, en donde yo he estado sujeto, ¿verdad? Donde me han hecho daño, espíritus, sin que yo me diera cuenta, o dejando yo en mi ignorancia, ¿verdad? A pasar muchas cosas, porque bueno, ¿cómo funciona? Te voy a decir, por ejemplo, en la hechicería. Tú no sabes, quizá a lo mejor tu familia o algún antepasado tuyo, o quizá alguien que no conoces, también puede ser. Tú no conoces a Dios, no estás bajo el resguardo de Dios. Ay, es que todos somos hijos de Dios. No es cierto, eso es una mentira. Para ser hijo de Dios, tú tienes que reconocer a Cristo y entregarle tu vida, arrepentirte de tus pecados. Esa es la verdad. Todos somos criaturas, todos somos criaturas. Todos los seres humanos fuimos llamados por Dios a arrepentimiento y salvación, pero es un acto voluntario. Recalco, voluntario. No puedes heredarle a través de un rito a un niño la fe en Cristo. Eso es algo que cada uno tiene que decidir. Le puedes enseñar y le debes enseñar desde niño a tener temor de Dios, a ser obediente, pero un día cada persona de este mundo necesita entender, recibir, aceptar, declarar con su vida que ha decidido seguir y creer en Jesús. Ese es el principio. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice el libro de Romanos. Nos lo enseña la Biblia. Aquí hay algo muy importante, decirlo. Yo empiezo por decir que soy un hijo de Dios, que acepto a Jesús, que Él es mi Señor y mi Salvador, y por ahí voy a empezar ahorita. Si hay alguien en esta reunión que nos está viendo o nos va a ver después, necesita entregarle su vida a Jesús. ¿Para qué? Para rendirse completamente a Él. Lo hacemos como una oración, pero en realidad es un acto de fe, un acto de obediencia, un acto donde tú crees que Jesús hizo la obra. Entonces yo voy a hacer esta oración, la hago para todos los que están presentes aquí, pero también y especialmente para los que nunca han hecho esta oración. Inclina tu rostro un momento, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesucristo, en este momento yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Reconozco que tú eres el único Señor y Salvador de mi vida. Desde este día y para siempre, yo te declaro y te confieso como el único y suficiente Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso es lo primero que todos los que estamos buscando a Dios tenemos que hacer. Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Esto es genérico. Por eso que es un principio. Porque ya una vez que lo hiciste genérico, de repente tienes que irte a las partes donde, a pesar de que vas caminando con Dios, de repente vuelves a tropezar y vuelves a caer. Pero no solo eso, parece que no puedes salir de ahí. Porque siendo humanos, todos de repente podemos llegar a tropezar y caer. Pero cuando ya tenemos a Jesús y ya le hemos entregado nuestra vida y le reconocemos como Señor, ya eso es diferente. ¿Por qué? Porque Él entra en nosotros, habita en nosotros.
Espíritu Santo tiene que venir también y es parte de lo que tenemos que hacer y decirle, Espíritu Santo, ven y haz tu obra en mí. Bueno, creo que es conveniente, regresando a la lista de pecados, que entendamos que hay necesidad de pedirle perdón a Dios por los pecados que hemos cometido. Si tú has sido una persona adúltera, fornicaria, si te has dejado llevar por la lascivia, por la pornografía, fíjate que nada más hemos tratado esos pecados. Si tú has tenido algún problema de idolatría, y por favor no te compliques la vida, simple y sencillamente, si Jesucristo no ha ocupado el lugar principal en tu vida, en tus pensamientos, en tu tiempo, quiere decir que hay otras cosas, otras entidades, otros pensamientos, otras personas que han ocupado el lugar de Dios. Y eso es idolatría. Y la idolatría es un pecado y eso le desagrada a Dios. Simple y sencillamente Él es el digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. No hay otro. No hay otra persona. ¿Qué vamos a hacer? Orar por ti. Yo voy a orar una oración como si fuera yo el que hubiera hecho las cosas, pero te pido que tú lo hagas y lo hagas con sinceridad. A lo mejor estás ahí con alguien más y te da pena porque dice que vas a pensar. Ora por todo, ora genérico, pero después tú en privado, en tu cuarto o en algún otro lado, hazlo de nuevo. Y dile, perdóname por esto, específicamente por esto que hice. Nosotros hemos orado con gente que, por ejemplo, ha tenido una vida muy promiscua. Y les hemos tenido que decir que es importante que le pidan perdón a Dios por cada relación sexual que tuvieron fuera del matrimonio. No solo son los adúlteros, también son los fornicarios. Y hay una cultura perversa entre nosotros que le da como mucho valor o exaltación a una vida disipada sexualmente. Para Dios no es así la cosa. Nosotros nos hizo con una característica de virtud, de pureza, de fuerza y de gloria, que cuando es violada, literalmente estoy hablando, ¿puede ser que alguien haya sido violado? Sí. ¿Puede ser que haya sido abusado? Sí, también entra dentro de esos pecados. Aunque tú fuiste víctima, también estuviste ahí, y lo que tienes que hacer es perdonar al victimario, hoy no es el tema perdón, y hacer a un lado ese y pedir perdón por el pecado. Pero es que yo no lo cometí, me abusaron, quién sabe qué. Vas a aprender cosas muy interesantes. Cada una de estas cosas que vayas haciendo te van a ir dando libertad. Escucha eso. Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Jesús es la verdad. Entonces voy a hacer una oración contigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, repite conmigo, todos háganlo por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por cada pecado que yo he cometido, especialmente en el área sexual. Yo te pido perdón cuando comprometí mi cuerpo fuera del matrimonio, con alguna persona, con algún pensamiento o alguna acción que te ofendió y que me hizo daño o hizo daño a otros. Perdóname. Cuando he dejado que mi mente sea invadida por pensamientos obscenos, oscuros, pornografía, por haber cometido pecados de fornicación, por haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Perdóname, Señor. Por cada ocasión que yo te ofendí, que yo expuse mi voluntad, mi cuerpo, y me dejé llevar por mis pasiones, por mis deseos. Perdóname, Señor. Aún si yo fui abusado, aún si yo hice algo o me hicieron algo, Señor, perdóname, Señor. Yo te pido perdón. Y enséñame a poder perdonar a quien me haya hecho ese daño. Enséñame a poder perdonar a quien me haya hecho ese daño. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Parece algo sencillo, pero créeme que no lo es. Es bien poderoso. Si lo hiciste con toda sinceridad, tú sentiste libertad. Tú sentiste paz. Insístelo, porque te voy a decir algo importante con los pecados. El diablo te quiere controlar con los pecados, no se te olvide.
Entonces Él te va a querer decir que no es cierto, que tú sigues siendo eso, que no puedes salirte de ahí, que eres un mentiroso, que no te dejes engañar. Si Jesucristo es tu Señor y te arrepentiste genuinamente, el Señor te perdonó de tu pecado, como ahorita te lo digo. Si tú te arrepentiste genuinamente de tu pecado, el Señor te perdonó de ese pecado ya. En esta acción que acabamos de hacer, en esta acción que acabamos de hacer. Y cualquier cosa que hubiera ahí de sentirte sucio o incorrecto o expuesto, el Señor te limpia, te santifica, te cubre. Pero tú tienes que hacer ese compromiso como el que hizo María Magdalena, como el que hizo la mujer samaritana, de estar pegados al Señor en esa nueva vida que está dándonos. Vamos a hacer una oración más, que es acerca de la idolatría. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, hoy estoy comprendiendo que nada ni nadie puede ocupar el lugar primero que solo tú debes tener en mi vida. Perdóname porque yo he permitido que personas, ideas, ocupaciones o cosas ocupen el lugar que solamente es tuyo. Yo me arrepiento de toda idolatría. Yo te reconozco como el único Señor de mi vida. Perdóname cuando me he dejado llevar por pensamientos, por ideas que no son conforme a tu palabra y voluntad. Pero sobre todo, cuando yo he puesto en mi mente y corazón esas otras cosas en lugar de a ti. Te pido, Señor, que a partir de este día tú ocupes el lugar en el trono de mi corazón. Ninguna otra cosa, ninguna otra persona, solamente tú, Señor Jesucristo, siéntate en el trono de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. Qué tremendo. ¿Sabes? Cuando yo hice esto por primera vez, porque fue hace muchos años, y pude comprender cuán grande es Dios, cuán poderoso, aprendí que no lo puedo reducir a una idea, no lo puedo reducir a una representación. Él es tan grande. Una cruz, la cruz de Jesús, me recuerda su sacrificio, pero yo no puedo ver a Jesús ahí en la cruz, porque no se quedó en la cruz. Sí pasó por ahí, pero no se quedó en la cruz. Y cada vez que yo pensaba en Dios, al principio me venía un pensamiento de un señor barbado en una silla, ¿no? Me costó trabajo quitarlo de mi cabeza, porque después tuve que entender que no lo puedo representar porque es mucho más grande que cualquier cosa que yo pueda pensar o imaginar. Entonces yo te invito a que hagas ese ejercicio y le digas: Señor, déjame verte en tu gloria. ¿Y sabes qué vas a ver? Inmensidad, grandeza, luz, nada con forma, no tiene tamaño, es inmenso, es inconmensurable, pero lo vas a sentir. Si algo tiene la vida en el Espíritu, es que sentimos a Dios, sentimos su Espíritu Santo. Así como cuando llega una persona detrás de ti y sientes que se acercó a alguien, así empiezas a darte cuenta que Dios lo percibes. Empiezas a darte cuenta, ahorita por ejemplo, hay paz. ¿Sabes? La paz es una señal de que el Espíritu Santo está dando testimonio a tu corazón de que Dios te ama, de que Dios te perdona, de que Dios te recibe y de que Dios te guarda y que no te anda persiguiendo para hacerte daño ni para destruirte a pesar de lo que hiciste. Una vez que te arrepentiste, Él viene a sostenerte, a protegerte y a guardarte. Es el Espíritu de Dios que te sustenta y te bendice y te llena con su presencia y con su gloria. Y sabes, cuando empiezas a sentir eso, empiezas este proceso de libertad. Apenas estamos empezando, pero estamos empezando ya con un principio de libertad. No permitas que nada te robe la paz que estás empezando a tener. No permitas que el diablo te venga a mentir con pensamientos o te quiera volver a ofrecer las cosas de las que te arrepentiste y tú vuelvas a caer como si nada. No.
yo quiero hacer una oración también para protegerte, para pedir que los ángeles de Dios que Él ha puesto a tu favor te protejan y te ayuden, pero tú tienes que poner de tu parte. Es importante que entiendas, esto no es automático, esto es una batalla. El enemigo no va a querer soltarte fácilmente, pero a ti no te preocupes por él. Deja que Dios haga su obra y tómate de la mano de Jesús. Nosotros podemos y tenemos que hacer uso de nuestra voluntad. Tiene que ver con ese libre albedrío del que hablábamos también la semana pasada, pero como lo está diciendo Manuel, no estamos solos, el Señor no nos ha dejado en frente a cosas que no podemos pues soportar o sobrellevar o enfrentar. Tenemos que fortalecernos en Él y Él está ahí para sostenernos, para darnos la fortaleza que necesitamos para cuando la situación se pone difícil, ¿no? El Señor prometió que lo iba a hacer. Entonces, Él se hace fuerte en nuestra debilidad. También dice la palabra que no somos tentados más allá de lo que podemos resistir. Entonces, tenemos que entender que no estamos solos y tenemos a su Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, además que Él nos ayuda. Él está con nosotros siempre, todo el tiempo, no se va a atender otros asuntos y luego regresa. No, Él está en cada uno de nosotros, morando dentro de nosotros y no nos deja. Y así lo prometió, nunca nos iba a dejar. Nosotros podemos estar dormidos, pero el Señor no se duerme. Él está al pendiente de nosotros porque nos ama. Así es. Así que déjame hacer esta oración porque prácticamente ya estamos terminando. A mí me faltó tiempo hoy. Me encantaría, ahorita de repente digo, uy, cómo no fuera un poco más. Pero bueno, está bien así como lo estamos haciendo. Cierra tus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que tu presencia, tu gloria, tus ángeles tomen la vida y la integridad de cada persona que ha hecho esta oración y que está orando para ser libre de todas estas ataduras y opresiones, Señor, y de la ignorancia y de tantas cosas. Te pido que tú asistas, bendigas y sustentes a cada persona ahí en su casa, en donde quiera que anden, de entrada, de salida, de noche. Yo reprendo cualquier cosa que el enemigo quiere hacer en su contra, cualquier reclamo, cualquier cosa que quieran hacer para dañarles o hacerles caer o derribarlos. Yo les impido, que no los pueden tocar bajo el amparo de tu sacrificio, sangre, poder y nombre, Señor Jesucristo. Están tus hijos, los que se han rendido a ti, los que te pertenecen, por los que pagaste el precio de sangre en la cruz del Calvario, Señor. Protege, guarda y sustenta su entrada, sus salidas, su dormir, su levantarse, su salud, su integridad, sus relaciones, su economía, todo lo que les atañe y les importa, Señor. Todo lo que no es conforme a tu voluntad, todo lo que no viene de ti, lo echamos fuera de su vida en el nombre de Jesús y declaramos que tu presencia y gloria los llenan de paz, de salvación, de sanidad, de fortaleza, de provisión, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. Qué tiempo, ¿verdad? Les pido que si alguien se queda con alguna duda de lo que estamos platicando, no duden en escribirlo aquí en el mismo chat, porque yo veo que todos nos saludan, gracias, es una bendición contar con ustedes, pero también creemos que pueden surgir dudas. Así es. Así que ocupen este mismo chat y si tienes acceso al WhatsApp de Manantial, pues también puedes hacérnoslo llegar. De alguna manera nosotros te atendemos y resolvemos tus dudas. Así de que por favor no dejen de preguntar lo que tengan necesidad de preguntar. Qué bueno que algunos me están diciendo aquí, ¿verdad? Que fueron tocados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Nosotros también te queremos, amado sobrino Esteban, que nos está saludando. Sí. Gracias a todos sus saludos, los amamos a todos. Y estamos bien seguros que Dios tiene un plan con este tiempo, porque yo siento fuerte su presencia cuando estamos hablando con esto, ¿verdad? Así es. Entonces el Señor siga haciendo su obra, aun cuando ya no estemos conectados aquí, pero yo le pido al Señor que en sus sueños esta noche ustedes puedan experimentar una paz profunda y que puedan sentirse libres de cargas y de cosas que tal vez han estado arrastrando.
en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, nos Amén. estamos viendo en cuanto a esta clase, pues el próximo viernes. Usted recuerde que los días domingo a las 11 de la mañana tenemos transmisiones tanto por YouTube como por Facebook. Ahora que tenemos el YouTube, bueno, pues mucha gente la pueden ustedes invitar, compartirles, ¿verdad? Es más fácil. O verlo en familia, en su tele inteligente, esas que tienen ahora, tantas funciones. Si alguien tiene alguna cuestión más personal que no quiera poner en el chat de esta transmisión, pues también puede mandarnos algún mensaje, ya sea a Manuel o a mí de manera privada por Messenger, y ya nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Bueno, pero dice algunas personas que no tienen acceso a WhatsApp, no se preocupen, pueden usar este chat con mucho gusto para poderse comunicar. Y si usted ya tiene comunicación con nosotros, le vamos a añadir con mucho gusto al número de WhatsApp de MDA, del grupo de MDA que tenemos. Así es de que, pues así es de sencillo. Y si no, ustedes de todas maneras pueden estarnos contactando, como ya le dije, por este medio. Que Dios los bendiga, buenas noches, nos vemos pronto. Buenas noches.